ahí sí. Para poder empezar a jugar necesito que todos y todas puedan tener sus micrófonos abiertos. ¿Ya? Vamos a jugar a la ruleta rusa. No sé si han jugado con ese recurso. ¿Ya? Se ríe Vicente. ¿Ya? Y vamos a jugar con este recurso. Fundamentalmente, la idea es que yo voy a girar la rueda y cuando se detenga la rueda, el primero que responda, por eso necesito que estén con los micrófonos abiertos, se va a llevar un puntito, vamos a ir anotándolo en la tabla de posiciones, y también se va a llevar una alimentación saludable cuando volvamos a la presencialidad. ¿Ya? ¿Les parece? Pero necesito que tengan los micrófonos abiertos. Y Eso, que suene harto. vuélvanse locos y locas, griten, yo puedo, yo sé, no sé, algo griten, respondan. ¿Ya? Andrea, usted con su super internet de la NASA, ya tiene que estar con No, ya está malo, ya está malo. Me defraudó. Pero te escuchas súper bien. Sí, tienen muy buen internet. Ya. ¿Han utilizado este recurso antes o no? No. No, ¿En alguna asignatura? ¿No? Ya, vamos a debutar entonces. Lo voy a dejar grabado por la mención honrosa al profesor Daniel Dupuy. Él compartió conmigo este recurso, ¿ya? No se vaya Vicente, de acá fuera de competencia por la ensalada saludable, con papas Estaban fritas enojados los perros. y Estaban para los enojados pobres, los perros. ¿ya? Lo que vamos a hacer es, yo voy a girar la ruleta y va a caer en cualquiera de las preguntas y ustedes van a tener que avanzar. ¿Listo? Vamos. ¿Quién responde primero? Vamos. Es que todavía no. Ahí sí. Ah, a mí me salió bien. ¿Listo? Vamos a 5, Cuando quieras. 4, 3, 2, 1. Se reanuda. No fueron capaces de responder, chiquillos. Vamos, siguiente pregunta. Son 10 preguntitas. ¿Qué contenido Ya, vos tienes a la piscina, vos. mayoritariamente no se utiliza? rendimiento, ¿Quién dijo? A ver. Yo, Andrea, rendimiento, Capacidades físicas. Ya, rendimiento, capacidades físicas y otro más. técnicas, Ya, perfecto. ¿Y otro más? Habilidades motrices básicas. Bien, muy bien, chiquillos, muy bien. Van Vicente, Andrea, ahí medio punto. Vicente, Antonia y Andrea, van liderando el ranking. Siguiente. Vamos a girar. Ojalá que nos salga la misma pregunta. Y suena bien. Suena mejor de lo que se ve girando. Indique 3 ideas que caractericen las estrategias didácticas. Motivación. ¿Ya? Aprendizaje. ¿Ya? No lo sé. Definición de estrategias didácticas. como la forma de enseñar, no sé, lo de global y analítico. Ya, muchachos, toda la retroalimentación la vamos a ir haciendo al final de la clase. Van ahí nomás, chiquillos, ¿quién quieren que les diga? Ya. Listo, siguiente. El conocimiento de sus alumnos, ¿no? Como guiarse por los alumnos Oiga, si tuvieran según que ir al su casino, forma de aprender. saldrían Pobres, pobres. Profe, saldrían. Debiendo. la No, Valverde. Carla dice método de enseñanza. Ya, perfecto. Una de las características es que las estrategias didácticas engloban tanto métodos, procedimientos, técnicas. Evidentemente, una buena estrategia también va a influenciar en la motivación, ojalá intrínseca de los estudiantes. ¿Para qué? Para favorecer el aprendizaje profundo. Ah, me ¿Listo? faltó una nomás. ¿Ah? Me faltó una nomás. No, pero, oiga, estuve entre Tongoy y los Vilos. Muy, muy, muy. Ya, vamos de nuevo, me voy a quedar callado mejor. Va. Siguiente. ¿Cuántas van? ¿3? ¿4? 3 preguntas. Esta facilita.
¿A qué tipo de Eh. clasificación corresponde ritmo libre y ritmo obligado? Según el mapa. Oh. Oh, chiquillo, ¿qué pasó? ¿Qué sucede, como dijo el gran Gary Medel? ¿Qué sucede hoy día? Profesor, ¿Técnicas de enseñanza masiva? Bien, Gabriela Carrasco. 2 puntos para usted, Gabriela. Se está ganando la ensalada de apio con repollo. Muy bien. ¿Listo? Antonia, ¿tiene alguna pregunta? no, es que mi internet estaba malo, pero ¿estamos en cuál pregunta? ¿En la roja o se quedó pegado? No, ya la respondieron ya, po. ¿Ya? Listo, vamos. Siguiente pregunta. Atentos, va a girar. ¿Dónde queda? Azul. Se separa como se separa como el movimiento, se separa el movimiento en fases. Y se... 4, 3. Ya, Vicente, ayúdame. Ya, se Ya me puse descompone. nerviosa. Muy bien, pero no se ponga nervioso. Se descompone el movimiento efectivamente en distintas fases. Faltan más características. Luego ya las vamos a ver si nuevamente sale la pregunta. Tienen espacio para dar otras alternativas de respuesta. Va. Papita para el loro. Señale 2 diferencias entre trabajo por estaciones y circuito. Qué risa. Uy, mi corazón Ay. está acongojando. En las estaciones se hace trabajo como de rendimiento, como como de donde se trabaja, no sé, la resistencia ¿Ya? con minutos, y el circuito se trabaja en las habilidades motoras, como que va más rápido. ¿Ya? ¿Estás segura, profesora? No. Recuerden que las principales diferencias están en las disposiciones del espacio y cómo también se van estableciendo los cambios entre una estación y otra en el trabajo por tarea o estaciones. Y en el circuito tenemos otras modalidades, también son pequeños grupos, pero está enfocado hay 2 modalidades, de tiempo fijo, tiempo o repeticiones fijas, y son a partir de tareas idénticas, simultáneas idénticas o simultáneas diferentes. Ay, Dios mío, vamos, ¿listo? Siguiente pregunta. Vamos. Repunten. Mira, lo acaba de decir. ¿Cuántos tipos de circuitos podemos distinguir? 2. ¿Cuáles son? Por tiempo y por repeticiones. Muy bien, Vicente. Entró a la carrera por el apio y el repollo, la bolsita de apio con repollo. ¿Listo? Va. Tiene buena memoria, Vicente. Vicente, aprendizaje profundo. Muy bien. ¿Ya? ¿En qué consiste el circuito por tiempo fijo? Nombre 3 características. Tres características del No se peleen. tiempo fijo. Vamos. ¿No hay respuestas? Ay. Siguiente pregunta, vamos. No vayan nunca a jugar una kermés, les digo al tiro. ¿Ya? Si no van al casino, va a No se seguir. tiran a la piscina, hay que tirarse a la piscina. Sí, vamos, láncense. ¿Cuántos tipos de recorrido podrían distinguir? ¿Cuántos tipos de recorrido podrían distinguir? Tirarse a lo mismo que este mano. Dale, Vicente, arrójese. ¿No tiene ahí algo con guiado y no guiado? No. Como recorrido de ritmo libre y recorrido como estricto, y ya no sé. El que tiene como una entrada libre y el otro que uno puede entrar de la forma que uno quiera. Bien, Gabriela. Se está ganando ahora el aliño para la ensalada. Vamos en la sal. Muy bien.
Listo, siguiente pregunta. Excelente, Gabriela, muy bien. Esa ya la dijimos. Vamos a reanudar. Vamos de nuevo, ojalá que salga otra pregunta. A esa la Gaby le apuntó. También ya la dijimos. Vamos a reanudar. Están teniendo suerte. Vamos a ver si sale otra distinta. Dos más. Ya también le dijeron. Vamos, dos lanzamientos más. Para que salga uno distinto. Que la suerte nos acompañe. Mira que tienen suerte, ¿eh? Y la última, para que salga una distinta. No alcanzo ni ver dónde queda la... ¿A quién se le ocurren tres criterios? Miren, justo, ¿a quién se le ocurren tres criterios para la organización en pequeños grupos? ¿Espacio? ¿Ya? ¿El espacio? ¿Qué más dicen? ¿Qué más dice el público? El número según las capacidades de los chicos o las habilidades las que son más... No sé, según las capacidades, como qué tan avanzado van en ciertas materias. ¿Ya? Según capacidades y habilidades. ¿Qué otra idea podría ser? Alguien dijo el Por edad. número. Yo no fui, pero alguien dijo el número. Por ¿Alguna edad. afinidad? Escuché un grito muy lejano. Por edad. Por edad. ¿Ya? Vamos a dejarlo ahí. Por edad. Y alguien... Silvana puso en el chat distribución de los materiales. Distribución de materiales. Bueno, miren, la fortuna ha hecho que haya caído en esta pregunta porque eso nos va a permitir ahora hacer la introducción al siguiente tema sobre criterios para realizar pequeños grupos. ¿Ya? Y vamos a ver, en definitiva, si aquellos criterios que ustedes señalan corresponden a qué nos dice la literatura y qué nos dice la experiencia con respecto a la formación de pequeños grupos. ¿Ya? Algunos elementos que hay que considerar en función de la tarea que hicimos anteriormente, ¿ya? Sobre la ruleta rusa. Primero, hay que revisar el material y que el material no quede ahí de manera estática, ¿ya? Ojo con eso. Yo sé que es temprano, yo sé que la jornada recién está comenzando, pero bueno, este tipo de tareas tienen que ver un poco para poder activarnos con respecto a lo que hemos ido avanzando. ¿Ya? Bajo mi perspectiva, chiquillos, ya más fuera, en otro tono, un tono más serio, fuera de broma, es importante que estos elementos los vayan al menos internalizando teóricamente por mientras, porque evidentemente luego los van a tener que llevar a la práctica, ¿ya? Y ahí ya esto asume una complejidad mayor desde los procedimientos, etc. Espero que esta primera actividad de la ruleta rusa les haya permitido también despertar un poquito y tomar conciencia de cuáles son aquellos elementos los que hay que seguir revisando, ¿ya? Vamos a hablar entonces ahora sobre los criterios en pequeños grupos, y un poco ustedes ya señalaron algunas ideas con respecto a cuáles son aquellos criterios que se podrían determinar para la constitución de estas formas de organización. Partimos de la base también que evidentemente cuando hablamos de pequeños grupos pasamos de una enseñanza que es totalmente masiva, buscando también la enseñanza que es más individualizada, en función de las características de cada estudiante. Y por tanto, tal como dice esta primera lámina, la importancia del trabajo en pequeños grupos, en dónde radica fundamentalmente en que va a propiciar aquella instancia de interacción social. ¿Cuáles son los otros elementos? Romper lógicas unidireccionales. ¿A qué se refiere esa idea? ¿Quién podría responder cuando hablamos de romper lógicas unidireccionales? Que no sea solo una comunicación del profesor hacia los alumnos. Muy bien, profesora. Excelente, Andrea. Excelente. ¿Por qué no ¿Ya? estaba esta pregunta? ¿Por qué no está esa pregunta? ¿No? Pero podría estar en una futura ruleta, tranquilidad. ¿Ya? Y por otro lado también dice cambiar supremacía de estrategias que son individuales. Ojo, la individualización pensando también en la repetición y en la mecanización. Ojo con eso. ¿Ya? Y por otro lado también promueve la interacción entre pares.
Y por tanto, en esta lógica, si nosotros podemos volver atrás, ¿bajo qué estilos de enseñanza estarían predominando la promoción de organización en pequeños grupos? Volviendo a la didáctica 1. ¿Qué tipo de estilos de enseñanza podrían estar mayormente señalados en este tipo de estrategia? Trabajo colaborativo. ¿Ya? Pero el trabajo colaborativo no como estilo de enseñanza, ojo, sino que como estrategia didáctica. Pero como estilo de enseñanza, ¿qué estilos pueden promover la interacción entre pares? Según lo que ustedes vieron en la didáctica 1. ¿Qué dice el chat? ¿Qué dice el chat? ¿Qué dice el chat? Enseñanza recíproca, dice la Monse. ¿Ya? Enseñanza recíproca, sí, podría ser, bueno, pensando también en los trabajos en pequeños grupos, la enseñanza recíproca es la unidad funcional básica de estos estilos de la organización en pequeños grupos. Pero la enseñanza recíproca, ¿a qué grupo de estilo o a qué categoría, según Miguel Ángel Delgado, pertenece? ¿Más constructivista? Ya, o sea, evidentemente hay un proceso que es constructivo en el proceso, ¿cierto? Como modelo pedagógico, pero de estilo de enseñanza. Este era el power que tenía la ampolleta. Bueno, recuerden que vamos a promover con estos estilos de enseñanza, o se promueven mayoritariamente aquellos participativos socializadores, ¿ya? Y por tanto la promoción entre pares y la interacción apunta a esa línea también. Y evidentemente el rol del profesor o de las profesoras, nuestro rol cambia y aquellos procedimientos se van modificando en función de este propósito y de este objetivo, ¿ya? Esta es una presentación breve, son 9 diapos nomás, así que no tenemos mayor... los paso sobre ahí para que estemos atentos ahí al respecto. Y en el contexto nacional, si nosotros miramos el marco para la buena enseñanza, ustedes también lo vieron en la didáctica 1, y por tanto, si vemos el marco para la buena enseñanza, también podríamos decir que de una u otra manera los dominios, específicamente uno, el dominio B, sobre creación de un ambiente propicio para el aprendizaje, también apunta y señala que como conducta, como comportamiento, como acción de los profesores y profesoras, debemos promover el trabajo entre pares. ¿Por qué? Porque evidentemente el trabajo entre pares, la socialización, la interacción promotora, la corresponsabilidad van a favorecer también climas de confianza, de aceptación y equidad y respeto. ¿Por qué en definitiva entonces creemos que los trabajos en pequeños grupos podrían incluso, bajo su perspectiva, favorecer la equidad? ¿Dónde está la relación entre equidad y trabajo en pequeños grupos? Entre la equidad, ¿Sí? quizás con la repartición de las tareas dentro del mismo grupo. Ah, perfecto, ya. Y ahora, entre profesor y estudiantes. En que el profesor es como un observador más que nada, entonces se igualan como los poderes, entre comillas, por la toma de decisiones que llegan a tener los alumnos. Perfecto, ya, perfecto. Sí, es una buena intención, es una buena reflexión y principalmente pensando en los puntos anteriores, ¿cierto? Vamos rompiendo esta lógica unidireccional. Y evidentemente la equidad, tal como usted plantea, es diversa en función de la acción entre profe y estudiante y entre los propios estudiantes también. Vamos a ver incluso que evidentemente cuando avancemos al aprendizaje cooperativo, que el aprendizaje cooperativo como propuesta de aprendizaje en pequeños grupos, de trabajo en pequeños grupos, también tiene ese sentido en la equidad, sobre todo a partir de cómo se pueden formar la diversidad de integrantes de un mismo grupo. Y por tanto, evidentemente, a partir de los propósitos que establezcamos para la enseñanza, podemos favorecer también estos otros elementos que están muy alojados en la clase de educación física, pero muchas veces invisibilizados y que se dejan más bien al azar, ¿ya? Y por otro lado también, lo que nos señala es que evidentemente depende de la formación de los pequeños grupos o de los grupos de trabajo que podamos establecer, se pueden evidenciar ciertos comportamientos, ¿ya? Y este comportamiento está más alojado en los aspectos que son valóricos y actitudinales. Y ya sabemos también que los aspectos actitudinales son el reflejo de los valores de una persona o de la carga moral de una persona. Lo vamos a ver con más detención cuando veamos educación física y actitud en la didáctica 3, pero en definitiva tenemos esa relación totalmente directa
entre un trabajo en pequeño grupo y lo que podemos fomentar más allá del aspecto que es práctico, sobre todo cuando avanzamos en aspectos de la enseñanza recíproca, que tiene una lógica en triadas o en duplas, pero más puesta en la realización práctica de una habilidad o de un fundamento, ¿ya? Y esos elementos hay que también tenerlos en consideración. Por tanto, el aprendizaje en pequeños grupos, desde el marco para la buena enseñanza como uno de los dominios, también nos dice, ojo, trabajar en grupos permite y favorece aquellas interacciones que se van a dar en la sala de clase. Y por tanto, si nuestra intención es promover la interacción entre pares, el trabajo con pequeños grupos o el trabajo en grupos va a permitir también fomentar aquellos otros elementos adicionales que están suscritos a este tipo de tareas. Ahora, Profe, profesora. y hay que recordar que el currículum también declara las bases curriculares y todo lo que presenta el ministerio también se declara bajo un enfoque basado en competencia. Entonces, también hay que ir como identificando no solamente como las características de adquisición de habilidades o la enseñanza del contenido que nos puede como promover cada estrategia, sino que también en qué momento podemos alcanzar y qué valores podemos alcanzar con cada estrategia. Así es, yo concuerdo sobre todo desde la lógica de los valores, ¿ya? Creo que cuando uno trabaja en esa temática en específico desde la educación física, hay un aumento en la complejidad, en la propuesta de las tareas que se propone o que los profesores vamos a proponer en la clase de educación física, porque la intención va más allá de lo observable, de lo motriz, y por tanto lo valórico trata de jugar también, insisto, con este componente que es individual, que es la carga moral de cada uno de nosotros. Y por tanto, este trabajo en pequeños grupos también pone a prueba eso, la socialización y cómo incluso a partir de algunos dilemas morales que se le pueden presentar al estudiante, que estén vinculados a la práctica de la educación física, la actividad física y el ejercicio físico, podríamos también favorecer aquellas interacciones. En definitiva, cuando hablamos de los trabajos en pequeños grupos, decimos, bueno, ojo, el trabajo en pequeño grupo va a favorecer la socialización y por tanto, nuevamente ahí buscamos aquellos elementos o aquellos comportamientos ideales de un profesor bajo ese estilo de enseñanza que promueva ese tipo de interacciones. Hay competencias y destrezas sociales que están vinculadas al trabajo en pequeños grupos. ¿Cuáles podrían ser aquellas? Competencias y destrezas sociales. Pensando en lo que hemos hablado. Liderazgo, sí, y esa es una muy buena respuesta, pero también quiero que lo asocien con respecto a cada uno de los temas que vieron ustedes y que ustedes lideraron en esta asignatura cuando hablamos de calidad en educación física. Dice competencias y destrezas sociales. Uno es el liderazgo que señala Andrea. Puede ser que, por ejemplo, igual hablamos un poco de la diversidad esa vez, como por ejemplo, de la educación no sexista, de lo del medio ambiente y todo. Puede ser que les permita igual un poco conocer de más cerca las distintas realidades de sus compañeros igual. O sea, La empatía. Evidentemente la empatía, el respeto a la diversidad, son todos aquellos elementos que de una u otra manera van a permitir o van a fomentar el diálogo entre los estudiantes para poder de una u otra manera comportarse socialmente. Si esto tiene que ver también cómo incluso este tipo de organizaciones la vemos de manera mucho más profunda, porque en definitiva, si nosotros miramos los procesos educativos, nosotros queremos también que nuestros estudiantes sean un aporte a la sociedad. Y por tanto, una demanda de la sociedad actualmente tiene que ver con el convivir, saber convivir con el otro. Y eso está relacionado a este tipo de destrezas sociales o competencias sociales. Piensen también que si uno mira todo lo que nos dicen los grandes documentos, las grandes organizaciones con respecto a la educación del siglo XXI y para el siglo XXI, plantea también en todo este ámbito cuáles son aquellas competencias, más allá de la adquisición de un conocimiento, que le van a permitir a los estudiantes desenvolverse en este contexto. Bueno, además también Blázquez ya plantea otros elementos como el control de impulsos agresivos, el grado de adaptación a las normas, la superación del egocentrismo, y eso es complejo, toda vez que sabemos que el desarrollo social del niño se viene estableciendo a partir de los 9 y 10 años, cuando empieza a ver a un par como referente. Y por tanto, también en ese ámbito, el trabajo en pequeños grupos tiene que estar mirando el tipo de desarrollo social. Me imagino que ustedes lo han visto también en alguna asignatura de psicología.
nivel de aspiración y rendimiento escolar, relativización de puntos de vista propio. Y esa relativización tiene que ver con que ningún punto de vista es absoluto, nadie tiene la razón, y ahí vienen otros elementos como el respeto a las ideas, el respeto a las opiniones, la tolerancia a las ideas del otro, etc. Por tanto, si nosotros vemos cada uno de estos puntos que están marcados en este cuadrito gris, podríamos señalar incluso que el trabajo en pequeños grupos, cuando es bien desarrollado, bien trabajado, fomenta otras ideas más allá de la adquisición motriz o del rendimiento motriz que nosotros estemos esperando en nuestros y nuestras estudiantes. Desde el punto de vista de los profesores, podríamos decir que optimiza los tiempos, hay mayor tiempo. ¿Por qué hay un mayor tiempo de práctica para los estudiantes? Y además también mayor tiempo para la retroalimentación general del curso y para la observación y para la corrección por parte de los profesores. Hay una cobertura de información. ¿A qué se refiere con cobertura de información, chiquillos? ¿Qué podría ser? ¿A qué hace alusión la cobertura de la información? Me imagino que puede ser apoyo teórico. A ver, explíquese bien. Por favor, desarrolle la idea. Tener un apoyo bibliográfico en caso de que algún concepto esté ahí como a la deriva. Ya, pero piénsalo también desde el punto de vista en la fase más activa de la clase. ¿Por qué podríamos decir que el trabajo en pequeños grupos va a dar una mayor cobertura a la información? Piensa usted, Nicolás, usted que, bueno, todos ustedes que ya han tenido experiencias prácticas, ¿por qué el trabajo en pequeños grupos nos permite entonces dar una mayor cobertura de información en el ámbito más práctico? Porque es más fácil personalizarla y es más fácil explicarla en grupos más chicos y que ellos entiendan también la tarea de manera correcta. Perfecto, profesor. Y por tanto tiene que ver con que el feed forward, esa información que es inicial, y la información del resultado de manera general, también va a favorecer que optimizar aquellos elementos que nosotros queramos entregar desde la técnica desde la técnica de comunicación. Y por tanto, evidentemente, vamos a tener mayor espacio de cobertura de la información que hacerlo, y voy a optimizar de mejor manera el tiempo si lo voy haciendo de manera individual. No quiero decir acá, y ojo que no se me malentienda, que es mejor el trabajo individual que el trabajo en pequeños grupos, sino que como el trabajo en pequeños grupos es una alternativa también para favorecer otros elementos de la realización de la clase. ¿Ya? La diversidad, bueno, Andrea ya nos decía algunas ideas con respecto a la diversidad, pero podríamos decir también que al establecer, y ya vamos a ver los criterios a continuación sobre el trabajo en pequeños grupos, que al establecer trabajos o grupos heterogéneos de manera intencionada a partir de algunos criterios del profesor, podríamos favorecer también la diversidad entre los estudiantes. Nos hemos dado cuenta, o también la experiencia nos ha dicho que generalmente para optimizar el tiempo de clase uno dice, bueno, júntense por afinidad, y eso evidentemente los que tienen mayor afinidad generalmente son grupos heterogéneos, generalmente, no digo siempre, son grupos homogéneos, perdón, incluso en rendimiento. Y por tanto, inclusive desde la diversidad motriz, desde la diversidad en capacidades y habilidades, se tienden a agrupar. Y eso también es complejo toda vez que queremos apuntar al respeto de la diversidad y a trabajar con la diversidad del otro y de la otra. ¿Ya? Profesor, ¿sería correcto hablar de asociatividad? Perfecto, totalmente correcto hablar de asociatividad. Ahora, ¿qué es la asociatividad como concepto? Hay toda una línea también en la recreación que habla sobre juegos de asociatividad. Ojo, ustedes lo vieron en recreación, me imagino que si pasaron por vida saludable también lo vieron, vieron aquellos elementos desde la asociatividad y cómo la práctica de la actividad física favorece aquellos elementos. ¿Ya? Pero sí, evidentemente vamos a hablar de asociatividad a partir de los trabajos en pequeños grupos. Y otro elemento también tiene que ver con la coeducación y la cooperación. Ahora, ¿cuál es la distinción entre cooperación y colaboración? Que también es una discusión que vamos a resolver a lo largo de entre hoy día y el próximo jueves. Pero hay un sentido en la cooperación, en el sentido en que cuando hablamos de la base de cooperar, hay una corresponsabilidad, es decir, yo soy parte o cumplo mi objetivo en la tarea, y el cumplimiento del objetivo en la tarea me va a permitir también que mi grupo, que el colectivo, pueda lograr también el objetivo general. Y por tanto, todos estos elementos se van destacando y se van resaltando a partir del trabajo en pequeños grupos. Ahora, algunos criterios, y esto es que es importante que le pongan atención. Recordatorio de estilos, muy bien, profesora, gracias. Gracias.
algunos criterios. Vamos a tener primero los criterios para agrupar, que son criterios homogéneos, y acá, de una u otra manera, nos vamos a dar cuenta que los grupos homogéneos, cuando hablamos del grupo total de clase, ¿a qué estrategia didáctica nos referimos principalmente? Según la masividad de la enseñanza. Está la definición ahí, homogéneo, todo el grupo de clase. ¿Con qué lo puedo relacionar con alguna de las estrategias que ya vimos y que salió en la ruleta? Ritmo guiado. ¿Ritmo ¿Guiado? guiado? Ritmo obligado, ¿cierto? Ajá. Perfecto. Y evidentemente, cuando hablamos de un grupo homogéneo, todo el grupo de clase, evidentemente estamos pensando en un gran grupo donde todos hacemos la misma actividad, la tarea que propone el profesor y los estudiantes hacen la misma actividad. ¿Ya? Cuando hablamos de grupos que son agrupamiento homogéneo en subgrupos, lo mismo, el grupo está dividido en grupos que son estables, y por otro lado también todos realizan la misma tarea, los estudiantes hacen la misma actividad, las mismas acciones. Y los agrupamientos homogéneos, todo el grupo de clase con trabajo individualizado, dentro del grupo también ahí podríamos hablar sobre la combinación con la estrategia de la enseñanza masiva, pasamos de la enseñanza masiva a un ritmo libre, a agrupamientos homogéneos, donde cada grupo o cada integrante del grupo va trabajando de forma individual al propio ritmo. Se dan cuenta que podemos pasar incluso también de una estrategia de enseñanza masiva, de ritmo obligado o ritmo libre, en la misma situación a tareas o agrupamientos homogéneos. Cuando hablamos de grupos homogéneos, fundamentalmente nos referimos como gran criterio a que las características del grupo, tal como ustedes señalaban anteriormente, según capacidad, habilidades, son las mismas. ¿Ya? Y por eso también antes de avanzar al grupo o al trabajo en pequeños grupos, también es importante establecer ciertos diagnósticos, y ustedes ya lo veían, y podríamos señalar incluso que las estrategias de ritmo libre o ritmo obligado pueden constituir también un diagnóstico para luego establecer de qué manera constituir aquellos pequeños grupos, siempre y cuando hablemos de grupos homogéneos, cuando queramos trabajar con grupos homogéneos. Porque el grupo homogéneo lo que hace en definitiva es agrupar en función de habilidades y características del grupo, que sean homogéneas en características los integrantes. ¿Ya? Cuando hablamos de agrupamientos heterogéneos, nos vamos a dar cuenta que Blázquez define dos tipos de, o entrega dos nominaciones. Una desde lo heterogéneo flexible y el grupo heterogéneo como tal. Cuando hablamos de grupos heterogéneos, fundamentalmente hablamos que los integrantes del grupo entre sí tienen distintos niveles de rendimiento, ¿ya? O de capacidad, ni distinto nivel de habilidad. Y eso no va a depender tampoco del nivel o de la afinidad que pueda establecer los estudiantes, o el criterio más guiado que pueda establecer el profesor para formar un grupo. Y por tanto, los grupos heterogéneos o flexibles son aquellos grupos que son diversos en habilidades y en capacidades. ¿En qué situaciones ustedes podrían plantear grupos heterogéneos para favorecer el aprendizaje? ¿Bajo qué objetivo, qué propósito podrían ustedes establecer grupos heterogéneos cuando el criterio de selección o de formación del grupo lo establecemos profesores y profesoras? ¿Podría ser para una obra de teatro o estoy como nada que ver? ¿Por los roles? Ya, sí. Sí, se escapa un poco de lo que planteaba, pero efectivamente sí. Pero Yo ahora creo que voy a mejorar la pregunta, perdónenme, voy a mejorar la pregunta, yo no me expliqué bien. Si pensamos en grupos heterogéneos, ¿cuál podría ser el propósito de los grupos heterogéneos y que ustedes plantearían por qué formar entonces grupos heterogéneos y bajo qué, y la enseñanza de bajo qué aspectos, qué propósito tendría entonces? Puede hacer yo muchas creo que cosas. Dale, Ricardo. ¿Ricardo? no, sí, lo que yo pensaba era que agruparlos de manera heterogénea bajo diferentes capacidades, bajo diferentes niveles de desarrollo de capacidades, sería interesante. Yo creo que si quiero lograr a lo mejor un mejor desarrollo, un mejor perfeccionamiento del desarrollo de las capacidades, porque creo que los que son más aventajados podrían ayudar a los que están menos aventajados para mejorar sus capacidades físicas, y de esa manera también que ellos mismos vayan mejorando poco a poco. Perfecto, bien, buena idea. Buena idea, y en definitiva también tiene que ver un poco con uno de los conceptos que veíamos anteriormente, que estaba relacionado y que pasó por alto, que era la coeducación.
cómo a partir de un estudiante mucho más aventajado podría favorecer también, además de la interacción entre pares, contribuir al aprendizaje del otro. ¿Qué otra idea podríamos establecer igual? No, que en suma a eso, como se da esa formación de grupos más heterogéneos, también se trabajan contenidos más aptitudinales dentro de la clase. Por lo Perfecto, mismo, por tener que perfecto. respetar al compañero que no tiene las mismas capacidades que yo. Perfecto, y ahí en definitiva, claro, la discusión o la gran reflexión que podríamos hacer es qué es más importante, el aprendizaje de una habilidad, el desarrollo de una capacidad o el desarrollo de aquellos aspectos que son actitudinales, ¿ya? Y por tanto creo que ahí hay que mantener ciertos equilibrios para no perder el propósito de la formación de aquellos grupos que son heterogéneos, ¿ya? Y por tanto eso también va a depender de una gran habilidad que tenga el profesor o la profesora para poder lidiar con aquellos grupos que son heterogéneos, toda vez que los grupos heterogéneos pueden permanecer en una unidad de tiempo, ya sea una clase, en un periodo de tiempo más o menos estable, pero no duradero, y en un periodo estable totalmente duradero como es el semestre. Ya lo vamos a ver más tarde en el aprendizaje cooperativo. Pero, ¿Bicho? profe, que no puede funcionar como de manera eh, contraria a lo esperado, porque yo igual pienso que si, por ejemplo, con la definición que hice ahí, eh, no, rendimientos diferentes. Ah, pero sí, rendimientos diferentes es dentro del mismo subgrupo, ¿o no? O sea, ya. Es que yo pensaba que a veces también se dividen como casi siempre, si lo hacen, por ejemplo, ya estamos viendo relevos o carreras de 100 metros y el profe lo divide como las series por velocidades. Y eso igual puede como desmotivar a los alumnos que siempre compiten con los mismos y que son considerados los más lentitos. Claro, pero eso sería grupos heterogéneos o grupos homogéneos. Claro, ahí sería homogéneo. Claro, ¿ya? Claro. Entonces, ahora, distinto es que los subgrupos sean heterogéneos, pero al interior del subgrupo sean homogéneos. ¿Cachai la gran diferencia? Entonces, ahí también tendríamos que tener la capacidad de poder mirar y visualizar cuáles son aquellos propósitos. Yo entiendo tu punto, en definitiva, es que si aquellos estudiantes que siempre han estado trabajando con sus pares del mismo nivel de habilidad, de capacidad y de rendimiento, y de pronto, pum, cambiamos la lógica interna de la clase, eso podría también no ser tan beneficioso siempre y cuando como tratemos el desarrollo de la tarea y el propósito también de la tarea. Porque en definitiva, aquel estudiante que no está habituado a trabajar con compañeros de menor rendimiento, veámoslo desde el punto de vista de habilidad físico, motriz, podría tender a desmotivarse, ¿cierto? A salir de la tarea, a no lograr el objetivo. Y por tanto a eso me refería también cuáles ciertas habilidades que debe tener el profesor para entrar a negociar con los estudiantes y tener esa capacidad y habilidad para poder entregar aquellos propósitos que son propios de la tarea y hacer entender a los estudiantes. Yo les comentaba que hace un par de semanas me tocó participar en un seminario y me preguntaba, bueno, uno de los presentes me decía, pero bueno, ¿cuál es la intención o desde cuándo se podría comenzar a trabajar con pequeños grupos y en definitiva con el aprendizaje cooperativo? Ahí la Andrea me parece que planteaba que efectivamente la enseñanza recíproca como tipo de estilo, ya sea participativo o socializador, es la unidad básica. Y por tanto, mientras nuestros estudiantes no hayan pasado por esa unidad básica, no van a tener nociones del aprendizaje entre pares. ¿Ya? Y por tanto, creo que sería súper importante o sumamente relevante que nuestros estudiantes vayan avanzando poco a poco en niveles de menor a mayor interacción, porque nos permita también avanzar en función de lograr los propósitos que van más allá de la adquisición de una habilidad cuando se trabaja en pequeños grupos. Y quizás también, o sea, es que como que pienso en eso y siempre se vienen a la cabeza ejemplos de competencia. Y ahí yo creo que es más difícil, o sea, más fácil que exista una desmotivación, sobre todo en grupos heterogéneos. Porque si empezamos a competir dentro de esta misma subcategoría y hay grupos muy diferentes, obviamente que hay algunos que tienen más capacidades que el otro, pero no necesariamente el trabajo tiene que ser siempre competitivo. Claro, yo lo Es que, que yo lo que, como dice, ¿sí? disculpe, profe, como dice el bicho, y comentando también lo que comentaba usted, que yo creo que, bueno, con la experiencia de nosotros, y creo que se ve mucho en las clases de educación física, se fomenta mucho la competitividad para buscar objetivos en lugar del trabajo cooperativo. Entonces, yo creo que es una herramienta que se puede explotar mucho, pero es lo que menos se ve en realidad.
Entonces, en ese aspecto, creo que el trabajo a nivel valórico sobre todo, queda en desmedro, y eso pasa que después cuando se hace el cambio de pasar desde un trabajo competitivo de los grupos en grupos homogéneos a pasar a un trabajo cooperativo en grupos heterogéneos, se pierda esa motivación quizás. Yo creo que ahí hay sobre todo un mal trabajo a nivel valórico, más que nada. Sí, yo ahí, cada vez que a mí me plantean el tema de la competencia, yo que empecé a competir muy tempranamente, a los 8 años, para mí la competencia no es mala, po, ¿ya? El tema está en que cuando la competencia se queda solamente en un ganador y un perdedor, ahí yo creo que vienen los aspectos negativos de la competencia cuando resaltamos solo aquellos elementos, ¿ya? Pero Profesor, en este sentido sería pertinente que los agrupamientos flexibles fueran utilizados quizás en la fase, no sé, en las primeras fases de aprendizaje como diagnóstica para saber qué aspectos actitudinales tienen ciertos alumnos. o sea, sí, O- podría ser esa una buena alternativa, pero más allá de eso también tendríamos que ver cuáles son actitudinales, principalmente en cómo nuestros estudiantes van interactuando con todos los integrantes del grupo, pensando en la definición de ese agrupamiento que es flexible y parcial, donde vamos pasando de grupos heterogéneos a grupos homogéneos. Cómo nuestros estudiantes a modo de diagnóstico van interactuando entre unos y otros para establecer luego las formas más adecuadas de interacción, ¿ya? Lo que yo quiero señalar con esto es que evidentemente, a propósito de lo que tocaba Ricardo anteriormente y Vicente, que evidentemente la competencia, le hemos sacado mucho partido a la competencia y al deportivismo en las clases de educación física. Bajo mi perspectiva eso no es malo, sino que tiene que ver un poco cuál es el propósito que tenemos con respecto a la implementación de aquella forma de entender la clase, ¿ya? O sea, si Con avanzamos respecto a eso, con valóricos, normativos, morales, creo que sería la clase, cobraría mucho más riqueza y el énfasis también desde la competencia entre la clase y que vaya más allá del marcador, creo que sería tremendo. Andreita. que con respecto a eso, como que igual es posible utilizar un poco como el gusto quizás que tienen los alumnos por la competencia, pero quizás como llevarlo un poco a que, pucha, ahora como es heterogéneo el grupo, los que son un poco más aventajados tienen, no sé si la responsabilidad o como darles un objetivo de que ayuden a sus compañeros a mejorar. Como bueno, se ha dicho que es como súper conocido de que el equipo es débil, es tan débil como el eslabón más débil del grupo. Entonces, como que quizás llevarlo por ahí, onda, quizás no quitarles la competencia, porque si ya están acostumbrados o les gusta o los motiva, pero como que llevarlos a un punto en el que ellos tengan o quieran ayudar a sus compañeros a mejorar para que mejore como el equipo entero. Sí, yo concuerdo con usted y eso ya implica mirar más allá de competir por competir, ¿ya? Y creo que creo que eso ya es una mirada interesante. Ahora, en función de lo que usted señala, lo que decía Ricardo y Vicente, ahora, por eso es tan importante establecer y definir bien la tarea, porque definiendo bien la tarea, su objetivo motriz y sus condiciones, vamos a avanzar en cuáles son aquellos requerimientos y propósitos que efectivamente tenemos como profesores. A propósito de la competencia y todo eso, me acordaba que, no sé, el año pasado, por octubre, ¿quién tuvo la posibilidad de ir a ver a Albert Batalla, a los encuentros que organizamos con él por el grupo de estudio de FIDAC? Creo que iba a decir lo mismo. ¿Sí? Dele nomás, dele. Sí, que creo, y también iba a referirme a Albert Batalla, que la competencia quizá está muy en solitario como sobre la habilidad o la capacidad en sí que está involucrada en esa competencia, pero habría que avanzar a integrar más la competencia con otros aspectos y que no solamente se evalúe en una instancia ese puro hecho de esa capacidad de quién corre más rápido o quién mete más goles, sino que ir incluyendo otros indicadores que incidan sobre el mismo resultado, como el tema de las actitudes, en el ultimate el espíritu de juego que incide también y que tiene un ganador, y cómo se pueden ir integrando en las competencias
esos factores para que desde pequeños los niños y las niñas se vayan acostumbrando a que la competencia es mucho más que lo que estamos acostumbrados nosotros. Sí, y en definitiva, bueno, hay una serie de experiencias que nos pueden ir permitiendo, mirando la competencia con un sentido pedagógico muy intencionado, la quiero dividir o separar del alto rendimiento, ojo con eso, ¿ya? Ya para que no se me malentienda y todo el tema, me estoy refiriendo al contexto escuela, yo insisto, en lo personal a mí, Como estrategia claro, como forma de colegio, dice usted, profesor, claro, así como como un dividir sentido al rendimiento. eso es como un sentido pedagógico, ¿ya? Yo insisto en mi posición, yo no tengo problemas con la competencia, y creo que la competencia es totalmente, cuando uno la entiende y durante mucho tiempo está acostumbrado a competir, hay aprendizajes que son estables y permanentes para toda la vida, desde el punto de vista volitivo y desde el punto de vista conceptual, una serie que no las voy a explicar acá porque cada uno de ustedes seguramente tiene una experiencia distinta desde la competencia, del rendimiento, como deporte escolar o federado, y por tanto cada uno de los que han entrado en esa dinámica sabe los beneficios de aquellos elementos, ¿ya? Cuando hablamos volviendo al tema de los pequeños grupos, cuando hablamos del agrupamiento flexible y parcial, nos damos cuenta que vamos alternando, tal como decíamos anteriormente, entre grupos que son totalmente heterogéneos durante un tiempo y luego grupos homogéneos, y vamos estableciendo ese tránsito entre uno y otro a partir del tipo de tarea y de actividad que puedan realizar los estudiantes. Cuando hablamos de agrupamiento flexible total, y que son también este tipo de agrupamientos, nos referimos principalmente a la variable de cómo se mantienen en el tiempo aquellos grupos constituidos por los estudiantes. Y por tanto, lo que nos dice es que también son heterogéneos en función de la dificultad y los niveles de aprendizaje, pero además también van mutando en el tiempo. No siempre son el mismo subgrupo en la clase 1 que en la clase 6, sino que se mantienen modificándose constantemente en el tiempo. ¿Ya? Esos son algunos criterios desde los agrupamientos flexibles que van estableciendo. Tenemos dos tipos entonces bajo esta lógica: heterogéneo en función del nivel de rendimiento que establecen los profesores, o agrupamientos flexibles parciales y totales desde la flexibilidad de permanencia en el tiempo que pueda tener la composición de un grupo u otro. ¿Ya? Eso también para que lo tengan claro con la organización. Y cuando hablamos de agrupamientos por afinidad, como criterio también que propone Blázquez, se nos entregan dos ideas esenciales. Uno, agrupamiento por afinidad, que es donde los estudiantes, que generalmente nosotros como profesores utilizamos mucho como recurso de organizaciones, que se agrupen por afinidad a aquellos estudiantes, y por afinidad dirigida cuando el profesor o la profesora va estimando cuál es la dirección que debe tomar o la composición que debe tener cada grupo o subgrupo. ¿Ya? ¿Profesora? Y esto, en la mayoría de los casos, por lo menos a mí me pasó en las prácticas, que los mismos estudiantes van pidiendo que se aplique este criterio. Pasa mucho que, no, yo quiero hacer con mi amiga, no, yo quiero hacer con mi amigo, no, es que, y como que automáticamente ya, cuando uno a veces dice, ya, vamos a trabajar en grupo, automáticamente se pegan al amigo, se pegan a la amiga, como que se da mucho, como naturalmente. ¿Y por qué creen que se da naturalmente eso de la afinidad entre los estudiantes? ¿Cuál es el propósito? O piensen ustedes también, pues uno en la universidad también les dice, ojo, formen grupos ya por afinidad, y ustedes inmediatamente se van con la amigui o el amigui, ¿ya? Con mi mane. Te cae bien, ya llegaste a formar un lazo con esa persona, entonces es más fácil que crear interacciones nuevas con otras personas. Perfecto, y detrás de eso está La comodidad. la comodidad, muy bien Antonia, está la confianza por otro lado y el conocimiento del otro. Ahora, evidentemente, ojalá aquellos elementos en el ámbito escolar también pudiesen, que nuestros estudiantes tuviesen la apertura para conocer a otras realidades. Ya vemos también que cada estudiante, mirando la educación, hay confianza, muy bien Natalia, hay, ya mirando la sala de clase o la clase de educación física como un aula ecológica, nos damos cuenta también que hay un cúmulo de interacciones que se van propiciando en ese sentido. Y uno también hace el análisis. Yo en el colegio tengo compañeros con los que habré hablado 3 veces, ¿ya? Y por tanto, evidentemente, aquellos elementos te van coartando la posibilidad de interacción con otros, ¿ya? Ahí yo también veo la riqueza de los grupos heterogéneos, que no, ojalá que no sean impuestos, sino que
los y las estudiantes en algún momento entiendan por qué es tan importante conocer al otro o aprender desde un punto de vista más coeducativo del otro y con el otro. ¿Ya? A veces también... Dale, bicho. O sea que eso también se ve más favorecido porque son grupos más pequeños. O sea, por ejemplo, en mi generación éramos como 60, y en colegios normales las generaciones son como de 80 para arriba. Entonces, yo conocía a casi todos los de mi generación y hablaba con todos, pero cuando llego a la U y compañeros me decían que no habían hablado con compañeros de su misma generación del colegio, yo lo encontraba como súper raro, pues, así como si uno los conocía a todos. Entonces era, pero nada que ver la cantidad de números de estudiantes que hay por curso y por Claro. clase tampoco. Claro, ¿no? Y ahí te das cuenta, creo yo, que cómo desde la educación física puede contribuir también a todos estos otros elementos. Nicolás hablaba un poco de la asociatividad como concepto. Y evidentemente, cómo desde la educación física podremos contribuir a este tipo de situaciones. Ustedes ya, ahora también, piensen ustedes por qué cada vez que se hace una bienvenida a los estudiantes de primer año, llega el profesor Richard con la tarantulita, bicho arriba, bicho abajo, porque evidentemente en aquellos juegos de asociatividad y a partir del componente de nuestra especialidad, como es la motricidad humana, tenemos mayor posibilidad de interacción, de confianza, de interactuar a partir del movimiento y del cuerpo, ¿ya? Y fíjense ustedes también ese poder que generan ustedes, cuál podría ser también el propósito o cuál podrían ser las ventajas una vez que nosotros podamos propiciar la interacción entre nuestros estudiantes de manera mucho más intencionada a partir de los criterios que acabamos de ver. ¿Ya? Eso como idea esencial. Ahora, lo que vamos a ver a continuación, para ir avanzando y cumplir los compromisos que tenemos con ustedes hasta el día jueves, es que vamos a hablar ahora sobre estrategias. Profesor, disculpe, tengo una duda. Diga, Nicolás. En este sentido, ¿sería pertinente realizar una evaluación, entre comillas, sumativa, para que los alumnos tengan un compromiso previo, pero que no sea sumativa, la verdad, que sea solamente diagnóstica? Eso lograría. Sí, yo lo que planteo ahí, o sea, bajo mi perspectiva, creo que no hay recetas, primero que todo, no hay recetas que le pueda dar, ¿ya? Pero bajo mi perspectiva, creo que una vez que nosotros avancemos a los temas que son actitudinales y cómo evaluar actitudes, creo que nos vamos a dar cuenta que efectivamente uno podría hacer evaluaciones tanto formativas como sumativas, pero que también se mantengan en el proceso, toda vez que una actitud no se modifica en una clase, ¿ya? Y por tanto, y la actitud también se aprende, y es un proceso que viene a partir del modelaje, de la imitación, a partir de planteamiento de desafíos morales. En educación física se trabaja mucho con desafíos morales o dilemas morales que permitan al estudiante modificar la conducta. Sabemos también que el trabajo de actitud es una modificación de conducta, se alarga lo que uno ve, la actitud como comportamiento es el reflejo del valor. Y por tanto yo plantearía, más bien si uno quisiera evaluar aquellos elementos desde la asociatividad, desde la interacción, todo lo que implica, todos aquellos elementos actitudinales que implica el trabajo en pequeños grupos, propondría una evaluación en función de un proceso, ¿ya? Sistemático, y que en definitiva nos pueda tener hitos para poder establecer aquellas calificaciones que sean de corte sumativo, ¿ya? Pero no lo podría evaluar y calificar en una sola clase. Evaluar sí, emitir un juicio de un comportamiento a otro, sí, pero calificar es muy complejo, porque insisto, la actitud es el reflejo, el comportamiento de un valor, el reflejo de un valor, y se refleja en el comportamiento, en las acciones que uno tenga. Y calificar eso en una sesión de manera sumativa es muy complejo, ¿ya? Y por tanto lleva mucho mayor tiempo. Dada esa pregunta, también nos vamos a dar cuenta que en función de los criterios para avanzar en pequeños grupos y para el aprendizaje cooperativo, tenemos también entonces en las estrategias, como estrategia didáctica de innovación, el aprendizaje cooperativo, un tremendo nicho. Y el aprendizaje cooperativo, ¿qué es la primera idea que se les viene a la mente cuando hablamos de aprendizaje cooperativo? ¿Qué es la primera idea que ustedes dicen, uy, esto es aprendizaje cooperativo? ¿Cuál es la pregunta, profe? Le repito la pregunta. ¿Cuál es la idea que viene a sus mentes cuando hablamos de aprendizaje cooperativo?
La Monse puso en el chat objetivo común o fin común. Ya, perfecto. Bien, ahí tenemos una idea. ¿Qué otra cosa más? ¿Qué otra idea podrían ustedes caracterizar el aprendizaje cooperativo? Cuando dependen unos de otros para lograr ese objetivo. Ya, perfecto. La dependencia de los otros, perfecto. La otra pregunta que yo podría hacer, ¿cuántas veces ustedes, a partir de lo que vamos a ir viendo ahora, creen que han trabajado en su trayectoria escolar o ahora en la formación inicial docente, han trabajado el aprendizaje cooperativo concretamente? ¿Cuántas veces crees que trabajan cooperativamente en cada una de las asignaturas en la formación inicial docente de manera intencionada? Todos Creo los que- lunes. Yo creo que siempre, o sea, la única vez que no se trabaja como en trabajo cooperativo es cuando tenemos como las pruebas individuales, pero si no, a lo largo de toda la carrera y casi que de la vida hasta el colegio, trabajo cooperativo. Igual yo creo que, por ejemplo, las asignaturas prácticas para mí son más cooperativas porque si bien las teóricas no, por ejemplo, ahora que estamos online no han hecho muchos trabajos grupales y que eso es bueno y todo, que quizás los profes apuntan a un trabajo cooperativo, igual depende harto de nosotros si es que va a ser cooperativo o no. Entonces siento que las prácticas como que lo veo como más concreto y que las teóricas obviamente los profes probablemente tienen como, esperan eso, que sea cooperativo, pero también tiene como más dependencia de los alumnos y de los integrantes del equipo de trabajo. Perfecto. Igual, no sé, nosotros, en el grupo de trabajo de nosotros, yo, el bicho, el peluca y el Maxito, eh, usualmente con los temas teóricos y los prácticos, siempre estamos conversándolo y siempre estamos debatiéndolo, sobre todo lo que tiene que ver con rendimiento. Cuando alguien encuentra un paper nuevo o algo así, siempre estamos haciendo como una construcción en equipo. Entonces, en ese aspecto, el aprendizaje cooperativo se ha dado como súper fuerte. Perfecto. Vamos a ver entonces a continuación cuáles son aquellas ideas que representan un aprendizaje cooperativo. Y seguramente vamos a desmitificar muchas de ellas con respecto a qué entendemos por cooperar y colaborar. ¿Ya? Y ahí también habría que establecer aquellas distinciones esenciales de cuando queremos intencionar un proceso pedagógico desde el aprendizaje cooperativo. Para comenzar, solamente esta presentación la tienen ustedes en el aula, pero esta está remasterizada, 2.0, ¿ya? Con 4 láminas más, 4, 5, quizás un poquito más, así que igual que las películas, y por tanto, por eso me refiero a que está remasterizada, y primero voy a contextualizar un poquito valga la redundancia, en el contexto escolar hoy día. ¿Qué pasa con la priorización curricular? ¿Y por qué es tan importante a lo mejor el aprendizaje cooperativo? Hoy por hoy. Hoy por hoy. Sí, me tiene inquieto eso. Gracias, Nicolás. Me tenía inquieto la imagen. ¿Ya? ¿Y por qué es tan importante hoy día a lo mejor pensar los procesos pedagógicos desde el aprendizaje cooperativo? Y algunos temas que vamos a tocar hoy día tienen que ver con la priorización curricular y las necesidades de la educación física, el aprendizaje cooperativo desde la estrategia y por qué avanzar en el aprendizaje cooperativo y ojalá establecer aquella relación con el aprendizaje profundo. Bueno, ¿qué nos dice y por qué lo hablo desde el contexto? Porque hoy día, actualmente, la política pública y los establecimientos educacionales han visto la necesidad de que efectivamente, dado el contexto de pandemia, y el retorno va a ser muy complejo, no solamente desde los aprendizajes, sino que a partir de aquellos elementos que van a propiciar o que van a conducir a aquel aprendizaje. Uno de ellos, por ejemplo, es cómo se han ido aumentando las brechas entre un grupo y otro, o entre los propios escolares. Imagínense ustedes que en un propio grupo curso, seguramente, van a tener en un propio grupo curso, y a ustedes les pasa, seguramente son grupos homogéneos, tienen mismos intereses, pero en definitiva la brecha ha ido aumentando porque algunos tienen mayor o mejor conexión de internet nomás. Y eso inevitablemente aumenta la brecha y la equidad en aquellos procesos de aprendizaje. Y eso es indiscutible. Independiente que después puedan ver el video, lo graben y todo el tema, es indiscutible eso. Muchos de ustedes trabajan
y en la lógica de su trabajo, cuando llegan a ver los videos a las 10 de la noche, seguramente ya están súper cansados. Y por tanto, no es el mismo nivel de atención que pueden centrar también en el aprendizaje o en los recursos que tienen disponibles. Eso para ustedes en la formación inicial docente, imagínense ustedes en el contexto escolar. ¿Ya? El ambiente ahí también, pues, de que el niño tenga un computador, tenga una pieza para él solo, estén todos gritando en la casa. El ambiente tiene las posibilidades también de interacción. Sabemos que el aprendizaje, como usted señalaba anteriormente, un aprendizaje más constructivista se construye a partir de la interacción con el otro. Y por tanto estos elementos van quitando interacción, ¿ya? Y no la van promoviendo además. Y por tanto, algunos elementos también con los que nos vamos a encontrar una vez que retornemos a clase, tanto en el contexto escolar como ustedes, es que evidentemente la situación socioemocional seguramente va a ser mucho más preponderante que la adquisición de un conocimiento como tal. Y por tanto, la contención en esos ámbitos va a cobrar mayor relevancia, incluso para ustedes. Yo me imagino que ustedes están con una situación de, la mayoría, no todos, pero con una situación de estrés alto. Otros elementos también que, también como desafío para el retorno para nosotros, desde nuestro rol de profesor de educación física, podemos también promover aquellas estrategias que sean atractivas. Esto también lo dice desde la fundamentación de los objetivos, del levantamiento de los objetivos priorizados del currículum, tanto en niveles 1 como 2, ojo con eso. Y por otro lado, ya insistíamos que nos vamos a referir a que van a haber brechas indiscutiblemente entre los aprendizajes de los estudiantes y las estudiantes. ¿Qué propone el Mineduc el retorno de las clases? Nos dice, ojo, vamos a proponer un diagnóstico socioemocional. Por tanto, fíjense bien, el discurso hoy en día está en el aprendizaje, ¿cierto? En volver a clase, en retomar las clases, en acumular conocimiento, lo importante es que es para el CIMSE, la evaluación, la PSU, pero el Mineduc también plantea, y ahí, bajo mi perspectiva, hay ciertas contradicciones. Nuevamente nos dice, bueno, vamos a poner el foco en lo socioemocional. Y se establece un diagnóstico, se va a establecer un diagnóstico en función de establecer cuáles son aquellas conductas de ansiedad, el aislamiento, la disposición y la motivación por aprender, como punto de partida. Eso para el contexto escolar. En definitiva, también si nosotros vamos viendo qué nos va estableciendo el Mineduc, acá hay algunas ideas que están marcadas, y dice, bueno, en esta época de aislamiento social, se vive de manera muy diversa entre las personas. Evidentemente, Vicente ya señalaba que el ambiente es preponderante. Por otro lado, también, ¿qué nos dice? Las comunidades educativas deben propiciar el reencuentro, la seguridad, la contención. Fíjense en esos elementos que están marcados con amarillo, porque indiscutiblemente eso nos hace relevar el aprendizaje cooperativo como estrategia desde la innovación para implementar en la realidad educativa. Y por otro lado también nos dice, bueno, todas aquellas actitudes de bienestar, de conductas sociales que permitan trabajar en pro del otro, de un ciudadano responsable, con conciencia social, que empatice y colabore con el otro, deben ser aquellas actitudes que deben ser destacadas, deben ser relevadas y deben ser focalizadas en el trabajo docente. Y por otro lado también te dice, ojo, apuntemos y no perdamos de vista aquellas habilidades del siglo XXI que nos van a permitir avanzar. Empatía, respeto, autonomía y proactividad. Surgen nuevos conceptos y van surgiendo otros conceptos, incluso desde la fundamentación del aprendizaje cooperativo, desde la fundamentación de los objetivos priorizados en el currículum, que se van a seguir desarrollando y trabajando con niveles 1 y 2 hasta el 2021. Y por tanto lo que nos dice acá, bueno, ¿qué pasa con la clase de educación física? Pues nos dice, ojo, hay que poner el enfoque en la responsabilidad individual y el impacto que ésta tiene en los otros, en el trabajo cooperativo y con un alto énfasis en las actitudes. Por tanto, nuevamente se releva y se justifica el desarrollo del aprendizaje cooperativo para este contexto, sobre todo en este contexto. ¿Y hacia dónde vamos con respecto a la educación física? ¿Cuáles serían algunos lineamientos que me gustaría comentar con ustedes? Es que para este autor, Martínez, en el 2020, o sea, súper reciente, nos dice que, ojo, el aprendizaje cooperativo puede ser una clave en el cambio de paradigma de cómo estemos visualizando la clase de educación física. Y nuevamente nos dice, ojo, la clase de educación física, ya lo veíamos anteriormente con los modelos, paradigmas, ha estado reflejada,
fuertemente en aquellas habilidades individuales y competitivas, ¿cierto? Y ahí el aprendizaje cooperativo también podría entrar fuertemente para avanzar en la cooperación, en la empatía, en el respeto, en la responsabilidad. Evidentemente, tal como dice Carreiro da Costa, esto va a establecer dos grandes posiciones paradigmáticas y de concepciones con respecto a la educación física. Una mirada más centrada en lo biológico, que evidentemente si ustedes miran los objetivos priorizados del currículum apuntan también a mantener una buena salud, un buen estado físico. Pero por otro lado también el currículum nos dice, ojo, miremos también qué está pasando con aspectos socioemocionales. Y ahí viene un choque que es paradigmático de concepciones de la educación física. Para cerrar, surge, y por eso también hoy día más que nunca, se fundamenta también la implementación de estrategias activas que estén vinculadas al aprendizaje cooperativo. ¿Ya? Me avisan por interno que ya estamos pasados, y por tanto la intención para el próximo jueves es que ya vayamos avanzando en ese segundo cuadrito, que eran los fundamentos del aprendizaje cooperativo y por qué es tan relevante verlo, y sobre todo hoy día en el contexto actual. Pensando ustedes, chiquillos, que ustedes van a ingresar con una práctica docente intermedia, y lo más probable es que les va a tocar también, de hecho, les va a tocar hacerse cargo y contribuir el próximo año desde esta vereda, en su rol de profesor, en contextos educativos que seguramente se van a ir reintegrando paulatinamente, Dios mediante, a las clases presenciales. ¿Ya? Profesores,